Lo cual nos lleva a la segunda ley de Newton, o principio de masa, que es la clave, la piedra angular de toda la mecánica clásica, de la física formulada por Newton, que se llama el principio de masa, que bueno, recién dijimos que si no hay fuerza no hay aceleración. Ahora vamos a ver que cuando hay fuerza hay aceleración. Entonces decimos que si sobre un determinado cuerpo, por ejemplo el reposo, aplicamos una fuerza F, el mismo adquirirá una cierta aceleración A. Supongamos que podemos medir la fuerza que le aplicamos al cuerpo y también podemos medir la aceleración que adquiere el mismo. Si en cambio a ese mismo cuerpo le aplicamos otra fuerza distinta F', el cuerpo va a adquirir otra aceleración distinta A', como se observa en el segundo dibujo de esta diapositiva. Supongamos que podemos medir también la nueva fuerza y la nueva aceleración. Se puede probar experimentalmente que el cociente entre la fuerza aplicada dividido la aceleración obtenida es constante para ese mismo cuerpo. Mientras no cambia a otro cuerpo y sigue experimentando con el mismo cuerpo, siempre el cociente F sobre A, en este caso va a ser igual a F' sobre A', y así sucesivamente si siguiéramos practicando con distintos valores de fuerza y de aceleración. Esa constante, que es característica de ese cuerpo y que depende de ese cuerpo y va a ser distinta cuando haga este experimento con otro cuerpo, esa constante es la masa. Se define como la masa del cuerpo. Esa es la definición conceptual de masa. La masa de un cuerpo entonces es el cociente entre la fuerza aplicada dividida la aceleración obtenida, y esto nos lleva a la formulación de la segunda ley de Newton. Nosotros ya sabemos que la masa tiene sus unidades, sabemos que es una unidad fundamental en el Sistema Internacional o MKS y también en el CGS, que se mide en kilogramo masa y en gramo masa respectivamente, y que en el sistema técnico hemos visto que es una unidad derivada y se llama unidad técnica de masa. Un poco más adelante vamos a ver las equivalencias entre el kilogramo masa y la unidad técnica de masa. Y bueno, como dijimos que F dividido A era una constante igual a M, si despejo F y mando la aceleración multiplicando al segundo miembro, queda que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Esta es la expresión matemática de la segunda ley de Newton, la más importante fórmula de la física. La fuerza exterior, o resultante de fuerzas exteriores, es igual a la masa por la aceleración. Observen que esta es una ley vectorial. Como es una ley vectorial, podemos ver que la fuerza es un vector y la aceleración también es otro vector. En cambio la masa ya sabemos que es una magnitud escalar. Por lo tanto, también sabemos que la masa es un escalar positivo, no hay masas negativas, y también por supuesto necesariamente distinta de cero. Por lo tanto, lo que tenemos acá son dos vectores, F y A, que tienen la misma dirección y sentido, por lo ya visto en la teoría de los vectores, cuando vimos que a un vector lo multiplicamos por una magnitud, por un número real o un escalar positivo, se obtiene otro vector con su misma dirección y sentido, pudiendo ser más, tener otra escala, ser más grande o más pequeño. En este caso es un vector de distinta naturaleza, no podríamos decir más grande ni más pequeño, porque la fuerza y la aceleración son dos vectores de distinta naturaleza, por lo tanto no se pueden comparar. De todas maneras se sigue cumpliendo ese principio, que un vector multiplicado por un número positivo da otro vector en su misma dirección y sentido. Observemos que la fuerza que aparece en esta ley no es cualquier fuerza, es la resultante de las fuerzas exteriores, así que incluso sería mejor escribir la fórmula como R, o resultante, igual a masa por aceleración, para no confundirnos, porque puede ocurrir que en muchas ocasiones sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y arbitrariamente se le llama F a una de esas fuerzas, y además está el peso, la reacción del plano, etcétera, etcétera, y puede suceder que nosotros nos equivoquemos y apliquemos la segunda ley de Newton aplicada a una de las fuerzas, nada más, y no a la que debe ser, que es la resultante. Por eso el enunciado de la segunda ley de Newton es, como se transcribe en esta diapositiva: cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza o un sistema de fuerzas
de resultante no nula, el mismo adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. Fuerza neta aplicada, que es la F acá, o la resultante, y en su misma dirección y sentido. El cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración obtenida es una constante para cada cuerpo llamada masa del mismo, y que es una constante intrínseca del cuerpo. Que la masa sea una constante intrínseca del cuerpo significa que depende solamente del cuerpo, no depende de otros factores exteriores, de las otras fuerzas que actúan sobre el cuerpo, no cambian la masa del cuerpo, la velocidad o la aceleración que tenga el cuerpo tampoco cambia su masa. Por eso es una constante intrínseca del cuerpo. Para seguir reflexionando sobre esta segunda ley de Newton, veamos qué pasa cuando a dos cuerpos de distinta masa se le aplica la misma fuerza. En esta diapositiva vemos dos cuerpos, uno de masa m y otro de masa m'. Tienen distintos valores de masa, m' es mucho mayor que m, y a los dos le aplico la misma fuerza. Por eso le puse a los dos F y no le puse F y F', porque las dos fuerzas son iguales. Vamos a poder observar experimentalmente que la aceleración que adquiere el objeto más pequeño va a ser mayor, la aceleración A, que la aceleración A', que resulta sobre el objeto de mayor masa. Se puede probar esto, por supuesto, experimentalmente, está en línea con la aplicación de la segunda ley de Newton. Si fuerza es igual a masa por aceleración, podemos pasar la masa que está multiplicando a la aceleración, pasarla dividiendo a la fuerza, y quedaría que A es igual a F sobre M, lo cual probaría que ante una misma fuerza neta aplicada, F haría las veces de una constante K, la aceleración obtenida es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. O sea que si yo duplico la masa, se reduce a la mitad la aceleración, y viceversa. Si reduzco a la mitad la masa, se duplica la aceleración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una proporcionalidad inversa entre la masa y la aceleración para una fuerza constante. O sea que la fuerza me rinde más al ser aplicada sobre un cuerpo de menor masa, porque este se acelera más. En cambio, con un cuerpo de mayor masa se acelera menos, lo cual está indicando que la masa es una medida de la inercia del cuerpo. O sea, la masa es una medida de la resistencia que ofrece el cuerpo a ser acelerado. Es una medida de la resistencia a ser acelerado. A mayor masa se resiste más el cuerpo a ser acelerado, y por lo tanto, para llevarlo a una cierta aceleración habría que imprimirle mayor fuerza, como vamos a ver enseguida, o en este caso si se le aplica la misma fuerza, se va a obtener menor aceleración. Y ahora, ¿qué pasa si a los dos cuerpos los quiero llevar a que adquieran la misma aceleración? Son de distinta masa, m y m', y quiero que tengan la misma aceleración. Lo dibujé para abajo, es lo mismo para abajo, para la derecha, para cualquier lado lo mismo, porque esto solamente es un ejemplo. Ya vamos a ver por qué lo dibujé para abajo los dos cuerpos. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Observemos que yo quiero que la masa m y la masa m' adquieran la misma aceleración, por eso le he puesto a los dos vectores a. No le puse a y a', sino las dos son exactamente iguales. Podemos ver que a la masa más pequeña, con que le aplique una fuerza pequeña, va a alcanzar para imprimirle la aceleración A. En cambio, a la masa m', que es más grande, tiene más resistencia a ser acelerado ese cuerpo, por lo cual le tengo que aplicar una fuerza más grande para que adopte la misma aceleración, porque se va a resistir más a ser acelerado. Esto está expresado en esta diapositiva. Entonces, como acá lo constante es la aceleración, que viene a ser una especie de constante K de proporcionalidad, puedo ver que la fuerza es igual a la masa por esa constante de proporcionalidad, en este ejemplo, que es K. Podríamos decir que la fuerza a aplicar es directamente proporcional a la masa del cuerpo. O sea, que yo voy a tener que, para imprimirle a dos cuerpos de distinta masa la misma aceleración, voy a tener que lograr aplicarle al cuerpo una fuerza proporcional a su masa. Si tiene m' 3 veces la masa que m, la fuerza F' tendrá que ser 3 veces la fuerza F para lograr la misma aceleración. Es otra situación muy simple que se deduce
de un adecuado despeje de la segunda ley de Newton y de ver cuál magnitud permanece constante y las otras dos cómo varía una con respecto a la otra cuando una tercera magnitud permanece constante. Así que desde el punto de vista del análisis es muy sencillo. Pero este ejemplo lo hice para que viéramos que algo que en cinemática, cuando vimos caída libre y tiro vertical, lo habíamos dicho como una consecuencia de la experimentación, que era que todos los cuerpos que caen libremente en el vacío caen con la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Dijimos que eso lo habíamos podido, se había podido determinar experimentalmente en el laboratorio, que cuando los cuerpos caen sin rozamiento caen con la misma aceleración. Pero ahora vamos a indagar un poco más cómo es que dos cuerpos de distinta masa, m y m', puedan caer los dos en el vacío. Vamos a dar cuenta que la A, las dos flechitas de aceleración que están indicando hacia abajo, sean en realidad g, o sea, sean la aceleración de la gravedad. Y vamos a justificar por qué un cuerpo de mucha masa, m', con respecto a m, también va a caer con la misma aceleración. Eso es debido a que al cuerpo de mayor masa se le va a aplicar mayor fuerza. Por supuesto que vamos a indagar ahora sobre cuál es la naturaleza de las fuerzas que se le está aplicando al cuerpo cuando cae libremente en el vacío, porque lo que habíamos visto antes era la cinemática de la caída libre. Cinemática, que es la rama de la física que estudia los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta sus causas, que son las fuerzas, y solamente describen el movimiento del cuerpo. Pero ahora vamos a empezar a ver por qué se mueve así el cuerpo.